Un momentito, los de la tele, ¿estáis preparados? ¿Sí? ¿Todo? Un momento, que dé el micro. Vale, pues cuando quiera, consejera. Bueno, pues muchas gracias y buenos días a todos y a todas. Hoy comparecemos tanto el director general de la PAC, Javier Gonzalo Langa, como yo misma, para hablar de la PAC, de la Política Agraria Comunitaria para el nuevo periodo 2021-2027. La primera idea es dejar claro que el nuevo marco financiero plurianual fue aprobado en el Consejo Europeo de esta semana y votado ayer en el Parlamento Europeo por las grandes familias europeas. En lo que se refiere a la política agraria comunitaria, los fondos que se han dispuesto para el primer pilar son los mismos que en el periodo 2014-2020 a precios corrientes, es decir, el dinero que va a llegar a los agricultores y ganaderos. Efectivamente, las previsiones se dan en precios corrientes y también en precios constantes, que es una técnica presupuestaria utilizada por la Comisión Europea que prevé una inflación de un 2%, porque así está recogido en el Tratado de la Constitución Europea. Pero fíjense que en este periodo anterior la media de la inflación fue el 0,6%. Evidentemente, la comparación con el periodo 14-20 hay que hacerla a precios corrientes, porque es el dinero que llega, el que va a llegar, entre otras razones, porque además no se sabe cuál es la inflación. En el anterior presupuesto, en el marco financiero plurianual del 14-20, el señor Rajoy y el señor Arias Cañete, el entonces ministro de Agricultura, siempre habló de precios corrientes, que es el dinero que llegaba a los agricultores, igual que en este periodo quien ha negociado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el ministro de Agricultura, Luis Planas. El presupuesto aprobado para el nuevo periodo es, en el primer pilar, a nivel europeo, 291.091 millones de euros, de los que, según datos estimativos del Ministerio de Agricultura y del Ministerio de Hacienda, a España le corresponden en el primer pilar 39.156 millones de euros, siendo 34.811 ayudas directas y el resto para la intervención en mercados, el pago específico del algodón y otras inversiones. Si las ayudas directas las dividimos en 7 años, quedan aproximadamente 4.973 millones de euros, siendo el límite en este año 2019 4.893 millones, según el anexo 2 del Reglamento 1307/2013 de pagos directos. En el segundo pilar, Europa tiene 87.603 millones de euros, de los cuales le corresponderán a España 7.756 millones más 750 millones del Fondo de Reactivación. En total, los fondos FEADER del segundo pilar de desarrollo rural tendrán 8.526 millones de euros, lo que dividido entre 7 da a 1.218 millones, siendo el límite para el año 2019, 1.168 millones, según el anexo 1 del Reglamento 1305/2013. En conclusión, hay ligeros aumentos tanto en el pilar 1 como para el pilar 2, llegando a España 47.682 millones entre los fondos FEAGA y los fondos FEADER. FEAGA, primer pilar de la PAC, FEADER, segundo pilar, frente a los 47.500 millones del periodo anterior, 2014-2020. Por lo tanto, se ha cubierto el objetivo de garantizar
el mismo presupuesto de la PAC. Ese compromiso fue empezado en julio de 2018 con todas las comunidades autónomas y el Ministerio y vuelto a refrendar en el mes pasado en el mismo sentido. Y hay que destacar la importancia del mantenimiento y de garantizar este presupuesto en un contexto en el que el Reino Unido abandona la Unión Europea, lo que supone un 12,5% del presupuesto de la Unión Europea, de los ingresos, y en el que se ha establecido un fondo para la reconstrucción histórico de 750.000 millones de euros, lo que quiere explicar la dificultad de conseguir el acuerdo al que se ha llegado. Miren ustedes, de esos 750.000 millones de euros llegará a este país 140.000. La mitad de ello, eso supone el 11,2% del Producto Interior Bruto del año 2019. La mitad de este dinero, 72.750 millones, son ayudas no reembolsables. Y de esos 72.500 millones, 59.000 millones de euros vienen para el Plan Nacional de Reformas, donde también va a estar el sector agroalimentario. En estos momentos, el Ministerio de Agricultura, en coordinación con el Ministerio de Economía, están elaborando fichas para grandes reformas también del sector agroalimentario. Fíjense si es histórico este acuerdo, que nos hace recordar el Consejo Europeo de Edimburgo de 1992, donde países como España, Portugal, Grecia consiguieron empezar a limar las desigualdades históricas con el resto de países a través de los fondos de cohesión. A nadie se nos puede olvidar que el objetivo que tenía el Gobierno de España y cualquier comunidad autónoma, no solo la de Extremadura, era el mantenimiento del presupuesto de la política agraria comunitaria y desarrollo rural. Y eso se ha conseguido. En cuanto al calendario, la entrada de la nueva PAC será el 1 de enero de 2023. Hay 2 años de periodo transitorio, lo que será el 21 y 22, en el que seguimos con los reglamentos actuales y se paga con el nuevo presupuesto que se ha aprobado. Una vez aprobado el marco financiero plurianual por el Parlamento, ayer se empiezan a negociar los reglamentos de los planes estratégicos y del reglamento horizontal, que será en octubre de este año. Estos debates, además, sabéis que se organizan en trílogos entre el Parlamento, la Comisión y el Consejo. Se prevé la publicación de los reglamentos a mediados del 2021 y la aprobación de los planes estratégicos nacionales a principios del año 22. Paralelamente a ese trabajo en Europa, en España, el Ministerio de Agricultura y las comunidades autónomas llevamos trabajando muchos meses en el Plan Estratégico Nacional, que presentará un borrador en el primer trimestre del 2021 y queremos todos y todas que para julio del 2021 se pueda presentar definitivo a la Comisión Europea para que pueda ser aprobado a principios del 22. Tenemos que recordar que este plan estratégico debe dar cumplimiento con sus medidas a los 9 objetivos establecidos en la reforma de la PAC, estableciendo intervención en el pilar 1 y en el pilar 2. Ayer tuvimos conferencia sectorial de Agricultura en el Ministerio y la posición de Extremadura en la conferencia sectorial en los 4 puntos sobre los que estuvimos hablando. Extremadura apuesta por que los agricultores genuinos serían los que tienen derecho a recibir los pagos directos. Extremadura considera, igual que todas las comunidades autónomas, que la ratio entre los ingresos agrarios y los ingresos totales debe fijarse en un rango entre el 20 y el 30%. Creemos que el cumplimiento debe ir estrechamente ligado al desarrollo de la actividad agraria en el territorio y su comprobación para ser agricultor genuino. No se pueden establecer condiciones artificiales
en el cumplimiento de tal requisito. Quiere decirse que aquellos perceptores que declaran barbecho exclusivamente o pastos sin ganado y sin una actividad agraria claramente constatables deben ser eliminados de lo que se considera agricultor genuino. Pero también Extremadura apuesta por un régimen de pequeños agricultores que tendrían un pago simplificado, que lógicamente no cumplen la ratio de ingresos, porque lo que queremos es que se siga incentivando el desarrollo, aunque sea a tiempo parcial, de la agricultura y la ganadería en muchas comarcas desfavorecidas, en los que estos ingresos tienen un papel muy importante en la lucha contra la despoblación y desde el punto de vista social y medioambiental. Se propone un máximo entre 2.000 y 3.000 euros y un máximo de hectáreas que se pueda declarar. En cualquier caso, es fundamental la comprobación de que se realiza la actividad agraria. La ayuda básica a la renta, lo que hoy es el pago básico. La ayuda básica es la necesidad generalizada de apoyar a las rentas de los agricultores y ganaderos para acercarlas al resto de la economía. Se debe establecer una regionalización basada en criterios agronómicos y en la potencialidad productiva de las distintas regiones. Se deben diferenciar por sistemas de explotación, pastos permanentes, tierras arables, cultivos permanentes y cultivos de regadío, y la potencialidad agraria de cada comarca en esos sistemas de explotación. Además de los criterios agronómicos, deberían tenerse en cuenta criterios socioeconómicos basados en el análisis de la importancia de un determinado cultivo en el desarrollo rural de esa comarca. Respecto a las distintas opciones sobre la permanencia o no de los derechos históricos, la opción apropiada para Extremadura es una buena definición del sistema regional. Podríamos apoyar la eliminación de los derechos históricos siempre y cuando se mantengan los valores medios de las regiones de regadío y especialmente el mantenimiento de los valores medios para que puedan continuar los cultivos fundamentales en desarrollos comarcales. Pago redistributivo y capping. El capping supone la limitación del importe por arriba de los pagos directos. Extremadura y muchas regiones fuimos siempre favorables a 60.000 euros, pero en el acuerdo del Consejo elevan el capping a 100.000 euros. 100.000 euros será el tope por explotación, pero a eso habría que quitarle los costes salariales para no perjudicar al empleo. Quiere decirse que si hay costes salariales por 30.000 euros, esa explotación podría cobrar 130.000 euros. De esa forma no se perjudica al empleo. Arquitectura ambiental, condicionalidad reforzada y los nuevos ecoesquemas. La condicionalidad reforzada se debe establecer con la menor carga para el beneficiario. Básicamente es lo mismo que el pago verde que se hace ahora, pero exigen que se haga a través de los 8 ecoesquemas propuestos por el Ministerio. Extremadura defiende la simplificación de los mismos, tendrán carácter voluntario para los agricultores y ganaderos y obligatorios para el Estado. Mirad, de los 46.000 agricultores y ganaderos perceptores de la actual PAC en Extremadura, ahora mismo podrían ser en torno entre 30 y 34.000 agricultores genuinos, es decir, aquellos que cobran entre un 20%, su renta agraria sobre su renta total es un 20 o un 30%. El resto serían o podrían entrar en el régimen de pequeños agricultores, porque para nosotros y nosotras lo importante es no dejar a nadie atrás, y eso es lo que se va a seguir luchando desde Extremadura. Estamos a vuestra disposición para esta y cualquier otra pregunta. Muchas gracias. Bueno, iniciamos el turno de preguntas con los compañeros que están en la sala, ¿vale? Carlos González, de la agencia EFE.
Sí, consejera, buenos días. Empiezo por esto último. ¿Cuándo se va a determinar ese concepto de agricultor o profesional del campo genuino? Y también el concepto el régimen de pequeños agricultores. ¿Esto cuándo estaría vigente si sale adelante? Mira, ayer ya fue el primer tema que se estuvo debatiendo. Todas las comunidades autónomas están de acuerdo con el modelo de agricultor genuino, con un rango entre un 20 y un 30%, y en el régimen de pequeños agricultores también estamos de acuerdo con algunas matizaciones. Eso, evidentemente, se estará debatiendo después del verano, se seguirá debatiendo. Todo esto tiene que estar definitivamente marcado y escrito, la letra pequeña, a principios del año que viene. Canal Extremadura Televisión. Hola, buenos días. A pesar de que, bueno, tanto desde el Gobierno como desde aquí se defiende que se mantienen esos fondos de la PAC, organizaciones sectoriales dicen que, bueno, que hay un recorte importante de 10% en el montante global. No se cree mucho ese mantenimiento. Entonces, bueno, ¿cómo se explica esa cuestión? Pues mira, yo te lo explico muy fácilmente. Los números son los números y no se pueden comparar periodos distintos con cosas distintas. Si en el periodo 14-20 se habló de precios corrientes, el ministro de Agricultura y el consejero de Agricultura de la época, el señor Echavarri, en esta sala, el 23 de junio de 2013, hablaba de precios corrientes, porque es la verdad, que es el dinero que llega a los agricultores. Eso mismo se está haciendo ahora. Tú no puedes comparar distintos periodos de maneras diferentes, tienes que compararlos siempre igual. Mira, os animo a que leáis un artículo de alguien que sabe mucho de todo esto, que es Tomás García Azcárate, ayer, de luces y sombras, y establecía: si evaluáramos a precios constantes, el periodo anterior hubiera perdido un 13 y un 18%, y nunca se hizo así. Se dijo que se mantuvo el presupuesto a precios corrientes. Los números están ahí y son 391.091 millones y el periodo anterior España tenía 47.500 millones y ahora tendrá 47.682. En las estimaciones, y digo estimaciones porque la Comisión Europea tiene todavía que hacer los números pequeños para los Estados miembros, las estimaciones no las hace el ministro, la hace el equipo técnico del Ministerio de Agricultura y del Ministerio de Hacienda. Altos cargos que también estaban en el periodo anterior. Entonces, yo creo que, sobre todo, tenemos que transmitir tranquilidad, seguridad, porque los agricultores y ganaderos de esta región y de este país van a recibir el mismo presupuesto total. Porque, además, si os dais cuenta, ¿qué es lo que se revaloriza habitualmente con el IPC? Los salarios, las pensiones, pero las subvenciones o ayudas nunca se revalorizan con el IPC. Lo que se cobraba en el año 14 se cobra en el 19. Perdón, no, se cobra más, pero no porque sea revalorizado, sino porque ha disminuido el número de perceptores de la PAC y porque ha habido una reorganización de las explotaciones y entonces, si la media antes era de 6.000 euros, ahora es de 8.000, pero no porque esa subida sea por el IPC. Entonces, hablemos serios, con coherencia, no estemos todo el día así. Tenemos que transmitir tranquilidad y seguridad a un sector fundamental en esta región y que está trabajando y que va a seguir percibiendo porque trabaja bien, porque ya cumple los criterios medioambientales que marca la Unión Europea. Y eso es lo que vamos a seguir trabajando. ¿Alguna pregunta más en la sala? Tenemos a Juan Carlos Blasco de Canal Extremadura Radio. ¿Quieres hacer alguna pregunta, Juan Carlos? Sí. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. Si no tengo malentendido, creo que el ministro Planas se reúne esta mañana con las comunidades para hablar de temporeros de cara a las próximas campañas. No sé qué postura va a adoptar Extremadura o qué aportaciones va a hacer a esa reunión con el ministro Planas.
La reunión que hay esta mañana es la segunda que se convoca, que tiene que ver, se reúne el ministro de Sanidad, el ministro de Agricultura y las comunidades autónomas de la parte de Salud Pública y de Agricultura. Por parte de la Consejería ha estado la Secretaria General y el Director General de Agricultura y Ganadería, y estaban los consejeros de Sanidad, todos, porque era dentro del Sistema Nacional de Salud. Y es por el problema que puede haber y que está habiendo en algunas comunidades autónomas de brotes y rebrotes en el tema de temporeros, que no es el caso de Extremadura, pero que lógicamente tenemos que estar. Sabéis además que Extremadura, no de ahora, sino en todo el proceso de desescalada, siempre ha puesto a disposición del Ministerio de Sanidad, cuando era autoridad única, distintos centros o residencias para, en ese caso, el tema de los sanitarios que pudieran estar independientes de sus domicilios, pues ahora también pueden estar disponibles para cuando algunas personas no puedan ser aisladas en su domicilio. Pero, de momento, ese problema no lo tenemos en Extremadura. No quiere decir, y por eso digo de momento, y estamos en esa reunión, pero tiene que ver con el tema de coronavirus. ¿Alguna otra pregunta? Sí, ya hablando también de próximas campañas para la vendimia, no sé si la Consejería de Agricultura considera que va a haber algún tipo de problema con mano de obra o no, si es que se van a cubrir todas las necesidades. No tenemos constancia de que haya ningún problema y, además, para eso se publicó un Real Decreto Ley por parte del Ministerio de Agricultura, precisamente para cubrir las campañas que tiene posibilidad hasta el 30 de septiembre, para aquellas personas que además puedan compatibilizar la prestación por desempleo o el subsidio por desempleo con el campo. De momento, al menos miro a Javier, no tenemos constancia de ningún problema que haya habido ni que vaya a haber en mano de obra. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? Bien, pues damos por terminada la rueda de prensa. Gracias. Muchas consejera. gracias.